Abandoné a mi esposa por aburrimiento, ahora la vida me enseñó lo que perdí. Hola, gente de Reddit. He estado un tiempo leyendo las historias de otras personas y nunca pensé que tendría el valor de publicar aquí, pero aquí estoy, compartiendo la historia de mi vida. No sé si estoy buscando consejo, juicio o simplemente quiero desahogarme y enfrentar lo que he hecho. De cualquier manera, aquí va. Hace algunos años, tenía lo que la mayoría consideraría una vida perfecta. Estaba casado con Clara, la que ahora entiendo es la mejor mujer en el mundo y a la que dejé ir de la forma más estúpida posible. Nos conocimos una tarde lluviosa en una librería del centro. Yo hojeaba un viejo ejemplar de Cortázar cuando escuché una voz detrás de mí decir, ese final siempre me pareció incompleto. Me giré y ahí estaba Clara, con un paraguas cerrado bajo el brazo, una bufanda roja y unos ojos que parecían sonreír incluso cuando su boca no lo hacía. Empezamos a hablar de libros, luego de música, y antes de darnos cuenta habíamos pasado casi 2 horas frente a una pequeña mesa de café, compartiendo nuestras historias como si nos conociéramos de toda la vida. Nuestro noviazgo fue una mezcla de ternura y descubrimiento. Viajamos, improvisamos citas con lo que teníamos en el bolsillo, escribíamos cartas aún cuando nos veíamos todos los días. Clara tenía esa habilidad de hacer que lo simple se sintiera extraordinario. Recuerdo una vez que me llevó a un parque con una manta y una grabadora portátil. Puso una canción y dijo, este es nuestro baile de aniversario adelantado. No había nadie más, solo nosotros, el viento y ese momento eterno. Después de 3 años de relación, le propuse matrimonio en ese mismo parque. Llevaba semanas planeándolo, pero al final fue algo espontáneo. Estábamos tumbados bajo el cielo estrellado, y sin más, saqué el anillo que llevaba en el bolsillo y se lo mostré. Clara rió, lloró, y dijo que sí mientras me abrazaba tan fuerte que casi no podía respirar. La boda fue pequeña, íntima, rodeados de las personas que más queríamos. Clara caminó hacia mí con un vestido sencillo, pero hermosa como nunca. Cuando nuestras miradas se cruzaron en el altar, sentí que el tiempo se detenía. Esa fue, sin duda, una de las mejores decisiones de mi vida. Por eso, cuando digo que al principio todo era perfecto, no es una exageración. Clara y yo éramos de esas parejas que provocaban suspiros de envidia. Teníamos química, reíamos por cualquier tontería, y compartíamos una visión del mundo que nos hacía sentir invencibles. Recuerdo nuestras caminatas por el parque los domingos, los desayunos improvisados a medianoche, las películas con mantas y palomitas quemadas. Había amor, había pasión, había algo que yo, en mi arrogancia, di por sentado. 1 año después de casarnos, nació nuestro hijo, Daniel. Su llegada fue el momento más intenso de nuestras vidas. Clara se convirtió en una madre dedicada, paciente, llena de ternura. Yo, aunque torpe al principio, me enamoré de la paternidad. Las noches sin dormir, los pañales, las canciones de cuna, todo eso nos unió aún más. Durante un tiempo, éramos una familia feliz, caótica y amorosa. Con los años, la rutina fue desgastando esa chispa. No hubo grandes peleas ni infidelidades, aún. Solo una lenta y constante desconexión. Clara se sumergió en la crianza, en su mundo, sus libros, sus clases de yoga, sus nuevos intereses. Yo, simplemente me dejé llevar. El trabajo se convirtió en mi refugio, el lugar donde me sentía aún útil, aún reconocido. Nuestras conversaciones se hicieron superficiales. Las cenas, silenciosas. El deseo, esporádico. Y aunque aún vivíamos bajo el mismo techo, cada uno parecía habitar un universo distinto. Entonces llegó Lucía. Era la nueva analista de marketing. Joven, vibrante, siempre con una sonrisa lista y un comentario ingenioso. Tenía esa energía que hace que una habitación se sienta más luminosa. Al principio fue solo una conversación en la sala de café. Luego vinieron los almuerzos casuales, los chistes privados, las miradas que duraban un segundo más de lo prudente. Y me sentí vivo. Como hacía años no me sentía. Me volví adicto a su atención, a la forma en que me hacía sentir deseado, importante, especial. ¿Te pasa algo en casa?, me preguntó un día Lucía,
con esa mezcla de curiosidad y preocupación que tanto me enganchaba. No, nada grave. Solo, cosas de pareja. La rutina, ya sabes. Ella sintió como si comprendiera todo sin necesidad de más detalles. Y quizás lo hizo. Empezó a buscarme más seguido, me dejaba notas en el escritorio, me enviaba memes por correo, me invitaba a caminar después de las juntas. Todo se sentía tan natural, tan fluido. Como si estuviéramos destinados a encontrarnos. El viaje de negocios a Guadalajara fue el punto de quiebre. Compartimos el mismo hotel, distintas habitaciones, claro, pero el ambiente estaba cargado. Pasamos días entre conferencias y cenas de networking, pero por las noches, la intimidad crecía. Compartimos copas en la terraza del hotel, risas en los pasillos y finalmente, una habitación. En esa habitación del piso 14, entre las luces de la ciudad que se asomaban por la ventana, fue donde sellé mi traición. Sentí que volvía a ser joven, deseado, libre. Me convencí de que eso era lo que necesitaba. La noche después de la cena con los clientes, subimos juntos en el ascensor. Silencio. Y cuando llegamos a su piso, se giró hacia mí. ¿Vas a seguir fingiendo que no pasa nada entre nosotros? No respondí con palabras. La besé. Esa noche cruzamos una línea invisible y, con ella, la estructura de mi vida empezó a desmoronarse. Al volver del viaje, ya no podía mirar a Clara a los ojos. Lucía me tenía atrapado, no solo por el deseo, sino por la sensación de redescubrirme a través de ella. Me sentía joven otra vez. Capaz de empezar de nuevo. El momento en que pedí el divorcio fue una de las escenas más dolorosas de toda mi vida. Fue en la cocina de nuestra casa, esa que habíamos decorado juntos, donde aún colgaban dibujos de Daniel en el refrigerador. Clara estaba preparando el almuerzo, y Daniel jugaba en su habitación. Me senté frente a ella, incapaz de sostener su mirada por más de unos segundos. Clara, tenemos que hablar, dije con un nudo en la garganta. Ella dejó de cortar las verduras y se giró hacia mí, ya sabiendo que algo malo se avecinaba. He estado viendo a alguien más, continué. Y, no quiero seguir así. Quiero el divorcio. Lo que siguió fue un silencio denso. Clara parpadeó varias veces, como si intentara despertar de una pesadilla. ¿Desde cuándo?, preguntó con voz seca. Hace unos meses, respondí bajando la mirada. Empezó como algo emocional. Pero en el viaje de trabajo, cruzamos la línea. ¿Y Daniel?, repitió, ahora con los ojos cristalinos. Yo, seguiré viéndolo. Seré un buen padre, lo prometo. Pero no quiero seguir fingiendo. Clara se apoyó en la encimera, respirando profundamente. No lloró. No gritó. Solo se quebró en silencio. Y en ese momento, vi como algo dentro de ella se apagaba. El proceso de divorcio fue frío, mecánico, casi clínico. Nos sentamos con los abogados, redactamos acuerdos, firmamos papeles. Clara, a pesar de su tristeza, nunca perdió la compostura. Me sorprendió su fortaleza, su dignidad. No gritó, no insultó, no imploró. No me negó ver a Daniel, solo pidió justicia y que le diera estabilidad a nuestro hijo, una parte justa del patrimonio, quedarse con el departamento que habíamos decorado juntos. El coche y lo más importante, la custodia mayoritaria de Daniel. Yo acepté sin pelear. No tenía derecho a hacerlo. Durante las citas con los abogados, solía verla de reojo. Su rostro sereno escondía un mar de emociones que ya no tenía permiso de explorar. Había noches en que despertaba pensando en qué estaría sintiendo, si me odiaba, si aún pensaba en nosotros. Pero me obligaba a mirar hacia adelante. A concentrarme en Lucía. Los primeros meses tras la separación fueron un torbellino. Mudanzas, abogados, nuevas rutinas. Lucía se instaló en mi departamento sin que siquiera lo conversáramos del todo. Y aunque al principio lo tomé como una muestra de compromiso, pronto empecé a notar señales incómodas. Cada conversación giraba en torno a planes costosos, fiestas exclusivas, inversiones que requerían mi capital. Es solo una inversión mínima, amor.
Tú sabes que tengo buen ojo para los negocios. Al principio lo pasé por alto. Era joven, ambiciosa, tenía sueños. ¿Qué había de malo en eso? Pero con el tiempo, su interés se tornó insistente. Presionaba para que le firmara poderes para manejar cuentas, cuestionaba mis gastos personales, criticaba los regalos que le hacía por no ser a su nivel. Empezó a alejarme de mis amigos. Ellos no te valoran, decía. Me aisló. Ya no salía a correr, ni a cenar con viejos colegas. Todo giraba en torno a ella, sus eventos, sus amigas, sus planes. Incluso en la intimidad, su cariño parecía condicionado a lo que recibía. Cuando discutíamos por dinero, simplemente desaparecía por un par de días. Volvía con regalos caros para sí misma que, según decía, eran una inversión en su imagen. La última señal fue cuando encontré unos correos en su computadora. Hablaba con un asesor financiero. Decía que quería independizarse, pero que primero tenía que sacar todo lo posible mientras Pablo siga ciego. No dije nada. La confrontación fue inútil. Estás espiándome ahora, dijo indignada. ¿Qué bajo has caído? Poco después, regresé de una reunión y la encontré empacando algunas cosas. No se inmutó al verme. ¿Te vas?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Sí. Esto ya no me sirve. ¿Qué estás diciendo? Me miró con frialdad. No eres lo que pensaba. Y francamente, me cansé de fingir. Gracias por todo. Se fue llevándose varios objetos de valor y dejando una nota fría. Gracias por todo. Fuiste útil mientras duró. Lucía. Ahí estaba yo. Solo. Sin esposa, sin amante, sin mi hijo y sin dignidad. Los días siguientes fueron oscuros. Releía mensajes antiguos, veía fotos, y odiaba al hombre que me había convertido. Perdí peso, me alejé del trabajo, cancelé reuniones. No tenía fuerzas para fingir que estaba bien. Las consecuencias de la ruptura no fueron solo emocionales. Mi desempeño en la oficina decayó visiblemente. Faltaba sin avisar, evitaba llamadas, ignoraba correos. El equipo comenzó a murmurar, y el jefe de área me llamó a su oficina. Pablo, necesito que estés presente. No solo físicamente. Si no puedes manejar tus responsabilidades, tendremos que reestructurar tu puesto. Fue humillante. De ser un referente dentro de la empresa, pasé a ser un ejemplo de lo que no se debe hacer. Me asignaron tareas menores, me quitaron proyectos importantes. La confianza en mí se erosionó tan rápido como lo había hecho mi vida personal. Comencé a tener ataques de pánico. Me costaba dormir. Me levantaba sudando, con el corazón acelerado, como si todo mi pasado me persiguiera cada noche. A veces me quedaba sentado en la oscuridad del salón, sin fuerza siquiera para llorar. Había momentos en los que deseaba desaparecer. Solo quería escapar de mí mismo. Busqué ayuda profesional. Empecé terapia. Fue difícil admitir que había fallado, que había causado tanto daño y, al mismo tiempo, permitido que me destruyeran. Mi terapeuta me enfrentó con mis propias decisiones, me hizo ver las señales que ignoré, la vanidad que me guió, y el abandono emocional al que sometí a Clara. Mientras tanto, las vidas de Clara y Daniel florecían. Lo supe por redes sociales, por conocidos, por la vida misma que se encargaba de mostrarme el contraste. Clara volvió a pintar. Abrió un pequeño taller de arte con una amiga. Viajó por el sur del país, compartió fotos en pueblos mágicos, en playas al amanecer. Tenía esa luz que hace años no veía en sus ojos. Daniel crecía feliz, rodeado de amor. Lo veía cada 2 semanas en visitas supervisadas, nunca en contacto con Clara, y cada despedida me destrozaba. Su mirada, a veces confundida, a veces distante, me recordaba que lo había fallado. Y luego, Clara conoció a Martín. Un cirujano especializado en emergencias, de trato cálido, generoso, con una risa contagiosa. Lo supe por una vieja amiga de ambos que aún mantenía cierto contacto conmigo. Clara está bien, Pablo. Muy bien. Martín los cuida, los escucha, la hace reír como tú solías hacerlo al principio.
Se nota que los ama. Daniel me comenzó a hablarme de él con naturalidad, y aunque intentaba no mostrarlo, me dolía saber que otro hombre ocupaba ese espacio de figura paternal. Sentí un nudo en el pecho. Me pregunté cómo serían sus vidas ahora. Si hablaban de tener sus propios hijos, de viajes, de sueños. Si le cocinaba los platos que a mí me encantaban pero nunca valoré. Me imaginé a Clara recibiendo flores un martes cualquiera, sonriendo en la cocina, bailando al ritmo de una canción suave. Y yo, en contraste, seguía encerrado entre las paredes vacías de un departamento que ya no parecía hogar. Había perdido la capacidad de disfrutar incluso lo más simple. Comer era una obligación. Dormir, una lucha. Sonreír, una rareza. Decidí contactar a Clara. Le pedí hablar. Nos encontramos en una cafetería. Lo arruiné, le dije con la voz quebrada. Pero he cambiado, Clara. Quiero enmendarlo. Por ti, por Daniel. Ella suspiró, con una serenidad que solo da el tiempo. Pablo, tú no me debes nada. Lo que hiciste nos destruyó, sí. Pero también me permitió encontrarme, crear una vida nueva. Daniel está bien, amado, seguro. Y yo también. No necesito que vuelvas para sanar. Ya sané. ¿Ni siquiera por nuestro hijo? Pregunté desesperado. Daniel te ama, pero también merece un padre que esté completo. No vuelvas por culpa o nostalgia. Vuelve solo si vas a ser un verdadero ejemplo. Como pareja, tú y yo ya no somos. Y está bien. Después del rechazo de Clara, mi mundo se volvió aún más sombrío. No solo había perdido a la mujer que más me había amado y a mi amado hijo, sino que también me enfrentaba cara a cara con la devastadora realidad de que todo lo que creí controlar se había desmoronado por mis propias decisiones. Las semanas posteriores fueron un suplicio. Iba al trabajo, pero era un fantasma entre escritorios. Me hablaban y apenas respondía. Las juntas eran un tormento, y más de una vez tuve que salir del salón para controlar mis lágrimas. El café ya no tenía sabor, las calles parecían ajenas, y mi reflejo en el espejo era el de un hombre que no reconocía. Comencé a descuidarme. Dejé de afeitarme, de arreglarme, de intentar aparentar que todo estaba bien. Mis amigos, los pocos que quedaban, intentaron acercarse, pero sus palabras eran huecas frente al peso de mi culpa. Todo pasa, decían. Pero había cosas que no se pasan, se cargan. Por las noches, los recuerdos se volvían cuchillas. Me atormentaban los momentos felices con Clara, sus gestos, sus risas, incluso sus silencios. El contraste con mi realidad era tan brutal que empecé a desarrollar insomnio crónico. Las madrugadas se convirtieron en mi único espacio, envuelto en oscuridad y arrepentimiento. Me sentaba frente al televisor apagado, repasando cada error como si eso pudiera redimirme. En paralelo, la vida de Clara seguía una ruta distinta. Mientras yo me consumía, ella florecía. Su taller de arte empezó a ganar reconocimiento en su comunidad. La gente hablaba de sus exposiciones, de su sensibilidad al retratar emociones en el lienzo. Empezaron a invitarla a dar charlas, a enseñar a niños y adolescentes. Clara brillaba. Su relación con Martín se fortalecía. No solo compartían intereses, sino que él la apoyaba en todo lo que hacía. La acompañaba en sus presentaciones, viajaban juntos, y según supe, incluso planeaban mudarse a una casa cerca del mar. Clara, por fin, tenía una vida plena, rodeada de respeto, ternura y pasión. Y eso, irónicamente, fue lo que terminó de romperme. Fue en una de esas madrugadas, cuando ya no podía más con el peso de mi vacío, que decidí buscarla. No con la esperanza de volver, sino con la necesidad desesperada de cerrar un ciclo, de decirle que la había amado, aunque tarde y mal. Marqué su número, sin saber si respondería. Y respondió. Su voz era firme, serena. Clara ya no temblaba al hablarme. Me escuchó, sin interrumpirme. Y cuando terminé, solo dijo. Gracias, Pablo. No por lo que hiciste, sino por haberme dejado. Gracias a eso encontré quién soy de verdad.
Y ahora tengo lo que siempre soñé, una vida donde me valoran, me cuidan y me respetan. Espero que tú también lo encuentres, algún día. Me despedí con un nudo en la garganta. Esa fue la última vez que escuché su voz. Y, aunque me dolió, también fue la primera vez que entendí lo que significa amar de verdad, dejar ir a quien merece algo mejor. Desde entonces, he intentado reconstruirme. Busqué terapia, dejé de huir de mis emociones, enfrenté mi ego. No podía recuperar el pasado, pero sí podía ser mejor hoy. Por mí, por mi hijo. Empecé a involucrarme en la vida de Daniel de verdad. No solo los fines de semana. Llevándolo a fútbol, ayudándole con tareas, estando presente. Pero el vacío sigue allí, recordándome que hubo un tiempo en que lo tenía todo, y lo dejé ir por un espejismo. Algunas noches, sueño con Clara. En el sueño, volvemos a caminar tomados de la mano por el parque mientras nuestro hijo corre feliz. Me mira, sonríe. Y luego despierto, solo, en una cama demasiado grande para un hombre tan pequeño como yo me siento ahora. Perdí mucho, es cierto. Pero también gané algo, la oportunidad de redimirme, de no ser el hombre que destruye, sino el que reconstruye. Y eso, quizá, sea el verdadero amor, no quedarse, sino aprender a partir. Si te ha gustado esta historia y quieres más contenido así, no olvides unirte a nuestro canal. Queremos compartir más experiencias y seguir creciendo esta comunidad. Te esperamos.